Sí, está del otro lado el diputado Enrique, ya escuchándonos. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Discúlpenme que estaba medio a los apurones. Bueno, ahora estoy bien, perfecto. No, Bueno, porque tuve que hacer unas diligencias oh, y... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? bien, ahí lo estamos viendo. Bueno, hay que apurarse porque después de las 6 de la tarde prácticamente no se puede hacer ningún trámite ya. Bueno, todavía no sabemos las disposiciones realmente en qué dirección se encaminan. Claro. La verdad que por ahora eso es un... No, realmente desconocemos en qué dirección se encaminan las nuevas disposiciones, que evidentemente ahora parecería ser que se acuerdan que tienen que pasar por el Congreso, Mm. como debió haber sido desde un primer momento, ¿no es cierto? Porque lo contrario implica que el presidente esté teniendo atribuciones que, legislando por el 99, inciso tercero, cuando está en sesiones ordinarias el Congreso. Me parece que esto es una facultad esencial del Congreso, y que no puede ser soslayada, repito, porque estamos en sesiones ordinarias. Sí, Diputado, ¿escuchó esta mañana el discurso, los anuncios del presidente? ¿Usted estaba viéndolo? sí, los escuché, fueron bastante ambiguos, porque en un A momento ver. dado hablaba de que los negocios gastronómicos podían estar abiertos hasta determinada hora, después dijo otra. La verdad que hasta que no tengamos el decreto, que me imagino que tendrá que pasar por el Congreso, además anticipó el jefe de gabinete que en esta oportunidad, no sé por qué no lo hicieron en otras oportunidades, pero más vale tarde que nunca, van a hacer como corresponde, que estas normas que cercenan derechos individuales deben pasar por el Congreso, si no, inexorablemente se terminan judicializando. Ujú. Chicos. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué ¿Cómo le tal? va? Entonces, ustedes valoran que el presidente abra el juego al Congreso, pero advierten que no le van a dar ningún tipo de cheque en blanco, digamos. No valoramos lo que el presidente es obligación, porque acá estamos confundidos. Yo escucho hablar a la gente con una liviandad diciendo, hoy lo escuchaba el jefe de gabinete, la verdad que realmente creo que tendríamos que volver a las clases que teníamos antaño, me parece, de educación cívica, de educación democrática, o a lo mejor esas clases se dan, pero evidentemente los contenidos son distintos, porque dice, el presidente toma las decisiones después de escuchar a los ministros, a los científicos. No, el presidente tiene que escuchar el único lugar donde se deben debatir estas normas, que es el Congreso Nacional. Entonces, yo no estoy valorando, no puedo valorar lo que es una obligación. Mi obligación de legislar, yo no estoy por la calle diciendo valórenme que voy al Congreso. Es mi obligación. Esto es lo que los argentinos tenemos que hacer carne en algún momento, que los cargos están prestados. Entonces creo que esto... Ahora, desde luego que no vamos a otorgar un cheque en blanco, porque si no incurriríamos en el delito de traición a la patria, que establece el artículo 29 de la Constitución, que no podemos delegar a nadie la suma del poder público, y eso de ninguna manera lo vamos a hacer. Por supuesto. Pero, perdón, Enrique, le hago una pregunta, porque a mí me interesa este punto concretamente, porque es la discusión política que se va a venir sin lugar a dudas. Cuando nosotros repasábamos recién el fragmento del presidente, lo que él dijo es, voy a enviar un proyecto de ley, corríjame, y ustedes también, chicos, si estoy en lo incorrecto, sí. Voy a enviar un proyecto de ley al Congreso, estoy dispuesto al diálogo para que los gobernadores y el presidente, habló de los gobernadores y del presidente, apliquen medidas de cuidado de acuerdo a los criterios sanitarios que todos acordemos nos va a permitir ubicar a cada una de las jurisdicciones en una situación determinada o en otra. ¿Estoy bien? Sí, está bien, pero lo que pasa es que ve que es confuso porque dice, yo y los gobernadores tomamos la decisión. Los gobernadores son poder ejecutivo local y poder ejecutivo nacional. Si está diciendo que lo va a mandar al Congreso, no tiene por qué estar diciendo voy a tomar con los gobernadores, porque los gobernadores tienen representación en el Senado por la provincia y representación por el pueblo de sus jurisdicciones en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces lo que yo digo es, consulte, muy bien consulte, pero la decisión final no la puede tomar él porque está cercenando garantías y derechos individuales, y la Constitución es clara, no puede arrogarse facultades legislativas. Y nosotros, quedó la última parte de la pregunta sin contestar, sí. No es que vamos a dar o dejar de dar un cheque en blanco, nosotros nos tenemos que sujetar a lo que
dicen las normas constitucionales y los fallos de la Corte, que dicen que en materia de restricciones a derechos individuales, estas deben ser acotadas por un plazo razonable y sin lesionar, en la medida de lo posible, garantías y derechos individuales. Pero como hay garantías y derechos individuales que después, más allá de lo que señale el gobierno y obviamente el Congreso, hay cuestiones que no se puede avanzar sobre las autonomías provinciales y de las 24 jurisdicciones en que se divide el país. Por eso fue que nosotros recurrimos a la justicia, porque se estaba lesionando la autonomía, digo nosotros como representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se estaba lesionando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, consagrada con casi una provincia por el artículo 129 de la Constitución Federal, y la organización escolar, porque la fijación de las currículas y de los contenidos está a cargo del gobierno federal, claro, pero corresponde a los gobiernos locales la organización escolar. Ahora, por eso recurrimos a la justicia Ahora, Enrique, sí. Yo entiendo, perdón, vuelvo a un punto que me resulta interesante, porque acá estamos frente a un panorama excepcional. Todo esto que usted está diciendo es absolutamente así, porque está escrito en la ley y tiene que ser respetado porque para eso está la ley. Pero estamos frente a un contexto excepcional a donde el factor tiempo y la velocidad en la que se propaga este virus también obliga a todas las partes a tratar de asegurar que estén cuidando la salud de su población, ¿verdad? Entonces, también aquí hay como un desafío distinto a todos los antes atravesados. Totalmente de acuerdo, pero el Congreso está en sesiones. Si al Congreso lo convocaron para hacer ese show, que fue el impuesto a las ganancias, porque fue un show, porque cuando uno desglosa el tema del impuesto a las ganancias, no se trató de subir un mínimo no imponible, sino de lo que se trató fue simplemente de hacer algo absolutamente transitorio, que fue una deducción, no un mínimo no imponible, que no abarcó monotributistas, que no abarcó autónomos, que dejó fuera muchísima gente. Sesionamos sábado y domingo y acá nadie dijo nada. La emergencia impone que sesionemos sábado y domingo, que lo mande hoy. Mañana es 1 de mayo, sesionamos igual. No hay ningún problema, Entiendo. Por más que sea el Día del Trabajador. Entonces, no me puedan correr a mí siempre con que la emergencia es la emergencia. Y además muéstreme la evidencia, porque no es lo mismo cuando esta suerte estrafalaria que creamos de una nueva provincia, parecería que fuera, que se llama AMBA, que no es ni una categoría geográfica, ni una categoría jurídica, ni mucho menos es un sujeto federal, para licuar la inoperancia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo que la culpa la tenemos los porteños. Y los porteños claramente tenemos en estos momentos un sistema que no se encuentra al límite, pero no colapsado. Son dos cosas distintas. Claro. Y además se ha amesetado con tendencia a la baja en los casos de los infectados. Y como hemos vacunado de 80 años para arriba a casi todo el mundo, los que no se vacunaron fue porque no quisieron, porque la vacuna no es compulsiva, sino que es voluntaria. Entonces está disminuyendo sensiblemente la letalidad. Prácticamente no tenemos letalidad en los vacunados en nuestro distrito de más de 80 años, en los vacunados. Okay. Entonces, por eso nosotros entendemos que las particularidades son distintas. Es distinto Cava en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a educación, ahí tenemos un caso bien concreto, cuando en relación a otras jurisdicciones, porque hay jurisdicciones, si analizamos cada provincia, los alumnos del primario que no cuentan con internet en su hogar, vamos a encontrar fortísimas disparidades. Entonces, esto hay que decirlo claramente. Hay hoy en el país 10.500.000 matriculados, y de esos millones de matriculados hay más de 5 millones de hogares que no cuentan con acceso a internet domiciliario, o sea, el 38%. Entonces, esa gente, ¿qué le vamos a decir? No, clase presencial, clase virtual. Si no tiene, si a lo mejor el único aparato móvil, el único aparato de tecnología remota es el celular con el cual el padre tiene que salir a la mañana a laburar porque es cuentapropista, tiene que hacer alguna changa, está esperando que lo llamen para arreglar un problema eléctrico, un problema domiciliario. Y sí. Entonces, cuando vuelve a la casa, ¿qué hora? Entonces es muy lindo decir, no, clase virtual. Clase virtual es sumir a la gente en ignorancia y generar, contrariamente a lo que preconizaba la escuela sarmientina, una disparidad
que va a permitir que no exista igualdad de oportunidades, porque los sectores que están más acomodados en la sociedad son los que tienen más facilidad de estas clases virtuales y obviamente los más postergados son los que evidentemente van a seguir sumidos el segundo año consecutivo en la ignorancia, sin poder alcanzar esa igualdad de oportunidades que nos hizo tan rica la Argentina, ¿no? Sí. El diputado Marcos Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcos? No conocemos el texto, pero en base a los anuncios, si el Congreso definiera un semáforo bien acotado, según cada situación particular, ¿eso sería darle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, a los provinciales y al nacional? ¿O ahí si se delimita bien cada situación, se puede considerar como algo lógico de parte del Poder Ejecutivo? No entiendo lo que es el semáforo, viene a ser el freno de emergencia alemán, digamos, por ejemplo. Que se defina bien particular cada situación, digamos, si hay tantos casos, estamos en estamos en rojo, estamos en amarillo, estamos en verde, y cada semáforo determina restricciones particulares. Que el Ejecutivo no puede tener la discrecionalidad de cerrar lo que quiera según la situación, sino que se delimite bien definidamente aquí en el Congreso qué hacer en cada situación. Por supuesto que sí, pero sin invadir las autonomías provinciales, que eso es lo que nosotros estamos defendiendo ultranza, porque parece que ignoráramos que este es un Estado federal, no es un Estado unitario. Entonces no es Uruguay, esto es la Argentina y es un Estado federal. Entonces las decisiones no pueden pasar por la Casa Rosada, y mucho menos que la Casa Rosada se arrogue encima la creación de esa figura, vuelvo a decir, inexistente, que se llama AMBA. Pero si estuviera de acuerdo con los gobernadores, digamos, representados en el Senado, ¿no estaríamos ahí ante una aceptación de las autonomías? ¿Los gobernadores aceptan este tipo de criterio? En cuanto a las restricciones de las libertades individuales, no solamente los gobernadores representan a las provincias, sino que los diputados representamos al pueblo de las provincias. Pero además de eso, le decía que si se trata de restricciones individuales que son por un plazo acotado, como ha señalado reiterada jurisprudencia y pacífica de la Corte Suprema, donde dice que ninguno de los derechos consagrados por la Constitución es absoluto, todos se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan, siempre y cuando aclara que esa reglamentación no sea arbitraria, no sea abusiva, no sea lesiva de derechos fundamentales, como son estos derechos que estamos diciendo: derecho a trabajar, a la educación, a circular libremente, a la salud, siempre y cuando no sea restrictivo de esos derechos y sea por un plazo acotado, se puede hacer, obviamente, con un plazo acotado y no con esto de que, bueno, vamos a ver porque ahora el año pasado era cada 15 días, que sabíamos que era mentira. Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo lo único que pido es que no nos mientan más, que nos digan la verdad, porque solo la verdad nos va a hacer libre y solo la verdad, ¿sabe lo que logramos? Que la gente con información deja de salir de este estado de incertidumbre. Muchas veces la gente no tiene idea de lo que yo vivo con el teléfono este que tengo en la mano, que me suena cada 5 minutos un WhatsApp, con gente que está diciendo cuándo me vacunan, cuándo mando a los chicos al colegio. Tengo a mi padre con una enfermedad oncológica. Que le digan a la gente: mira, vamos a estar encerrados un mes, póngale, pero garantizamos que después de este mes vamos a reequipar todos los hospitales, cosa que el año pasado no se hizo porque esta segunda ola se venía a venir, o la tercera, no sé cuál ya será esta. Pero claro, si el gobernador de la provincia dice lo que viene ahora es un tsunami y va a ser algo espantoso, la gente mayor que hoy está con tratamientos psiquiátricos severísimos, patologías que no se atienden en los sanatorios, y todavía escuchamos que dicen el sistema se relajó. Pero por favor, que vayan a la guardia de un hospital, que vayan como yo estuve el otro día por un familiar con un tema de COVID, por suerte zafó, pero con bigotera y con respiración artificial, que lo escuchen el periodista Sergio Lapehue, lo que contó que fue su calvario. Entonces, yo creo que por eso, con la verdad exclusivamente, porque si mentimos perdemos la confianza de la gente. Y después la gente dice, bueno, ya me vacuné, ya pasó. Yo me di la vacuna cuando me tocó y la vacuna que me tocó. Hablando de eso, hay un dato que es ineludible de saber que esta segunda ola, todavía transitamos la segunda ola de COVID en nuestro país, es muy severa, es muy contagiosa y cada vez, esto lo dicen los epidemiólogos, está afectando a personas todavía no vacunadas por el grupo que está afectando, ¿no? Que en general son de promedio cada vez un poquito más jóvenes.
Ahora, ¿qué medidas sí habría que tomar? Porque este es un hecho que es un dato de la realidad. La epidemia está entre nosotros, el virus es contagioso y demanda en muchos casos una cama de terapia intensiva, y cuando uno cae en una cama de terapia intensiva, encima lo ocupa por 3 semanas promedio. O sea, hay poca rotación. Entonces, ¿qué medidas sí usted, como diputado de la Ciudad de Buenos Aires del interbloque opositor, está de acuerdo que sí hay que tomar? La primera de todas es seguir reequipando el aparato sanitario, no denostando a los médicos, por ejemplo. La segunda norma, me parece esencial, es seguir con los 4 pasos: rastrear, detectar, testear y aislar. Eso se viene haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. No es posible que la Ciudad Autónoma esté testeando casi el 40% de los testeos que se hacen en todo el país. Entonces yo pregunto qué se está haciendo en el AMBA. Luego, tercer tema, controlar que no se produzcan reuniones, y acá no es una cuestión política, sino reuniones masivas en la calle. Por ejemplo, hoy vimos a la mañana un grupo de, creo que un grupo de gente que iba a protestar. Sí, una protesta social. Creo que eran choferes de colectivos. Sí. Choferes colectivos. Protesta social lo pondría entre paréntesis. Después podría aclarar si es protesta social o protesta sindical enancada en un fin político, pero eso es otra historia. Okay. Entonces no puede ser que la Gendarmería, creo que era, alegremente le decía, bueno, ustedes no pueden pasar, los rodearon y los pasaron por arriba, porque estamos llegando ya a una ley sin fuerza. Yo digo siempre que pasamos de la fuerza sin ley, de la cruenta y trágica dictadura militar, a la ley sin fuerza, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si a una persona que porque está circulando y va a hacer una changa, la metemos presa y resulta que aparecen estos choferes de colectivo que hoy decidieron cortar la autopista, el acceso oeste, como lo vemos todos los días, y que encima uno escuche voces que dicen que se va a vacunar a todos los piqueteros. Parece que ahora el piquete pasó a ser también una actividad esencial. Entonces creo que estas son las cosas que hay que hacer: seguir vacunando, seguir testeando, y en esto me parece que tenemos que estar todos mancomunados, porque es cierto lo que usted dice, acá esto lo tenemos que sacar entre todos adelante. Sí. Por eso digo, repito, la oposición está dispuesta a sesionar sábado y domingo, y como ahora, lo hicimos con él. Usted enumeró una serie de medidas que están vinculadas a cómo deben implementarse de alguna manera la detección de cómo circula el virus o del derrotero del virus en una sociedad. Pero para la sociedad, para los ciudadanos, ¿qué tipo de medidas habría que implementar? Básicamente, primero, la gente que se vacunó, sea de la edad que fuere, no tiene que entender si se dio una dosis o aunque se haya dado la dosis. Yo me di cuando me tocó la que me tocó a mí. No fui un vacunado VIP como los casos de algunos diputados que tenemos en la Cámara y familiares. Cuando me tocó con la vacuna de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm dicen que tiene menos protección que las otras. Yo me di porque no soy antivacuna, y yo soy consciente que estas vacunas están en una etapa de experimentación. Soy consciente de eso. Una vacuna debe cumplir un ciclo de evidencia de por lo menos 5 años para saber si su efectividad es contundente. Me la di. Entonces, no obstante eso, yo me sigo cuidando: tapabocas, higiene, etcétera, aislamiento, tomando distancia a la gente. Lo que pasa es que si uno ve, por ejemplo, que personas de cualquier edad, jóvenes o no jóvenes, se juntan 300, 400, yo lo vi en Mar del Plata hace 15 días atrás, que estaban 200, 300 jóvenes pasándose el mate de boca en boca. Es obvio que ahí se van a contagiar. Es obvio que si hacemos velorios selectivos como el de Maradona, que van infinidad de personas, y después nos dejan a una persona amiga nuestra que se le murió, un conocido comerciante de la ciudad, que se le murió el padre y la madre, con muy poquitos meses de diferencia, no pudiera, él fue obviamente porque era el hijo, pero otros familiares no pudieron acercarse a despedirlo, y uno después ve que en velorios, cuando se trata, no importa el color político que sea, repito, se trata de algunas personas con un alto nivel, un alto nivel jerárquico, en una estructura política, se permiten hacer esos velorios masivos. Yo creo que se pueden hacer esas, si es al aire libre y tomando los recaudos,
pero igual no exceder un número determinado de personas, porque si no, vemos que ahí es donde se produce la circulación comunitaria tan fuerte que después genera estos casos que estamos viendo. La responsabilidad individual que se trasunta al plano colectivo es esencial. Sí. Es esencial. Sí. Si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos de todos. Y no creer que porque soy más joven o porque ya me vacuné siendo más viejo, a mí no me va a tocar. Les puede tocar a cualquiera. La vacuna lo único que garantiza es que a lo mejor la enfermedad no va a ser tan virulenta. Por eso yo aconsejo a todo el mundo que se vacune, que deje ese preconcepto. Bueno, a los antivacunas los dejo de lado porque evidentemente la evidencia científica destroza cualquier argumento de una antivacuna. Sí. Pero lo respeto, obviamente, pero... y por ejemplo, le pregunto, ¿qué tiene que pasar con las actividades deportivas? Que va a ser otro de los debates, ¿no? Porque en algunos, según lo que estuvo circulando, el texto del decreto no está, pero lo que estuvo circulando es la actividad deportiva va a estar cancelada. Sin embargo, los partidos de Amateur. fútbol... Claro, La por eso. actividad amateur. Exacto. Sin embargo, los partidos de fútbol ahí van a seguir lo más bien, sigue adelante el campeonato y demás. Pero hay mucha gente que interpreta que la educación física, la actividad no recreativa, sino practicar algún tipo de deporte hace a su salud mental y a poder resistir otro tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Nuevamente nos encontramos en el caso de la responsabilidad individual. Mire, vamos a tocar los 3 puntos: deporte amateur, deporte profesional y deporte y recreación física. Creo que la recreación física en forma individual, no colectiva, que la gente salga a correr, me parece formidable, tomando los recaudos que, insisto, el tapaboca, porque encima les voy a decir algo, está comprobado que el tapaboca no disminuye un 10% la capacidad respiratoria. No, y acá le digo... se lo discuto, eso sí se lo discuto. No se puede correr con tapaboca. No, discúlpeme. No se puede. Discúlpeme, yo corro con tapaboca y le puedo asegurar que disminuye un 10%. Yo no puedo. Bueno, usted no podrá, pero... No, por ahí tiene que ver con mis aptitudes físicas, pero no me va a decir que... No. Cuidado en esto porque le voy a explicar lo que ocurre. Yo al principio, cuando me puse el tapabocas, sentía una sensación de claustrofobia horrible. Sí. Me acostumbré y hoy hasta a veces subo al auto y estando solo en el auto, estoy todo el tiempo... El otro día hice un viaje de 200 kilómetros con el tapaboca puesto. Cuando llegué me di cuenta que todo el viaje había tenido el tapaboca. Es también un poco psicológico. Hay un estudio muy bueno de un médico, bueno, será amigo mío, no voy a pasar el chivo, no voy a pasar, los doctores Mario y Fernando Boschis, que los dos dicen claramente que hay una disminución de la capacidad respiratoria en menos de un 10%. Es más, le voy a decir algo, en el consultorio de ellos, son amigos de toda la vida, Pablo y Mario, me confundí. Yo me hice la prueba de ergometría, el ecoestrés, vaso de cuello y todo lo demás, en bicicleta a alta velocidad, transpirando. Y no me permitieron sacar el tapaboca en ningún momento. Y la prueba la hice exactamente. Por eso digo, dejemos eso. Pero pasemos a otro tema, que eso es necesario, la educación, la recreación física es necesario, de esto no hay ninguna duda, con los cuidados sanitarios que estoy indicando. Pero vemos, por ejemplo, que decimos, a las 7 de la tarde todo el mundo se tiene que ir a su casa. Ahora ya soy futbolero de alma y fanático de River, ya lo saben todos ahí. Ahora veo que River juega la otra noche en el Monumental a las 9:30 de la noche. Y yo digo, ¿qué ejemplo estamos dándole a la gente si le decimos a un cuentapropista, un tipo que se tiene que guardar a las 7 de la tarde, el tipo llega a la casa y ve el partido de fútbol? Que ustedes me dirán, hay poca gente. Sí, pero al principio los jugadores cuando hacían un gol lo festejaban con el puñito o a lo sumo con una palmada. Hoy se abrazan, se besan, se tiran un rival al otro. Acá, y vean los partidos del otro día del PSG contra el Chelsea, exactamente lo mismo. Se tiraba uno arriba del otro, o sea, y ahí tiene que haber transmisión comunitaria. Vean el caso de algunos equipos de fútbol como Independiente, que hoy está diezmado por el COVID, tiene que recurrir a chicos de divisiones inferiores. Entonces, yo creo que el deporte, con la restricción de hacerlo en horario, por empezar en horario vespertino, y con la prevención, que los jugadores no den ese ejemplo de que se están abrazando y besando. Le dice a la gente, no me des un beso, le dice un abuelo a un chico, no me des un beso, y después el chico ve que ahí en la cancha hacen lo que quieren. Entonces yo creo que con esa prevención y por supuesto con las restricciones generales que son para todos, acá no puede haber hijos centenados,
y el deporte amateur uno lo ve. Pero por supuesto tiene que haber un control aparte de las fuerzas de seguridad que tiene que ser absolutamente disuasivo. Yo el otro día iba por la Panamericana y de vuelta, yo recorro todos lados, entonces veo al costado un ramal, el ramal Tigre creo que era, no tiene nada que ver con la localidad de Tigre, aclaro, pero era el ramal, era antes de Tigre. No voy a decir qué jurisdicción porque si no el intendente seguro los conozco a todos, se van a enojar. Había un partido de fútbol en un potrero gigantesco que había 400, 500 personas. Sí. Y los tipos jugando ahí en el terraplén sobre la autopista. Entonces uno dice, me parece que hay que tener responsabilidad individual y me parece que también en estos casos la fuerza de seguridad tiene que ser disuasiva. Disuasiva y también, por supuesto, en esto hay que ser claros cuando la disuasión no alcanza, tomar alguna medida que sea sin llegar a acciones violentas, llegar a sancionarlos. O sea, esto no es en cualquier régimen democrático del mundo, se han aplicado sanciones. En Europa funcionó muy bien la implementación de multas para aquellos que iban con el tapabocas mal colocado o que incurrían en alguna irresponsabilidad tendiente a generar mayor contagio. Funcionó, claro, porque eran multas caras. Entonces la gente... Sí, eran multas que si usted las implementa acá son multas brutales en cuanto a los... creo que eran 100 euros. 100 euros, acá sí. 100 euros son $20.000, 20.000 pesos. Sí. Imagínese que es una cosa bastante... Entonces creo que en esto, y hay que insistir mucho cada vez que yo hablo, digo siempre lo mismo, vacúnense por un lado y por el otro lado. Y ahora empezamos también, si Dios mediante, con los testeos caseros, que eso me parece también fundamental, no cuestan mucho. Y estas son las cuestiones que nosotros venimos reclamando al gobierno permanentemente, que implementen ese tipo de testeos, las campañas de vacunación, que no sean solamente porque llegamos a los 10 millones de vacunas, confundimos esto con el triunfo en un mundial. Ayer me dio pena a mí, cuando lo vi al presidente, 10 millones, la camiseta, Carla Bisotti poniendo la camiseta con el 10 de Argentina, no estábamos festejando un mundial. Entonces, cuando la gente ve todo esto, uno dice que la ejemplaridad tiene que venir de lo más alto del vértice del poder político. Si ahí no damos el ejemplo, estamos en serias dificultades. Encima con una cultura nuestra, la cultura de la anomia, que es el desprecio a la ley, es el desprecio de la ley diciendo, bueno, yo soy pícaro, la viveza criolla, que la viveza criolla termina en el grado más alto de corrupción, diría más bastardo, que es ya terminar con la dignidad humana, que es robarme la vacuna que le tocaba a otro que sí la necesitaba cuando yo podía esperar. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No hablamos de los temas legislativos, yo escuché ahí de la sesión de violencia institucional del lunes, bueno, esperemos tener una semana, esta fue bastante movida, sobre todo el día de ayer. A ver, ya que estuvimos hablando mucho de protocolo deportivo, ¿qué va a pasar con el protocolo de la Cámara de Diputados? Porque para la sesión que usted marca deben renovar el protocolo para dictaminar. Bueno, en eso estamos discutiéndolo porque nosotros lo que queremos es que si se renueva el protocolo sea para sesión por sesión y para el tratamiento de determinados temas que no aparezcan después debajo de la alfombra algún tema, por aquel dicho famoso que el que se quema con leche ve una vaca y sale corriendo, ¿no? Perfecto. Diputado, le agradecemos mucho, pero mire, como es cierto, quedaron muchos temas pendientes. Si usted está disponible en la semana, lo volvemos a contactar y avanzamos con el resto de los temas de agenda parlamentaria. ¿Puede ser? Bueno, totalmente. Se ha empezado a transformar casi en el canal preferido de muchos de nosotros. Y están creciendo muchísimo. Están creciendo muchísimo en el rating, ¿eh? Ah, sí. No solamente con los programas periodísticos que están creciendo, yo le digo por lo que escucho de la gente. Sí, claro, que la después gente de lo que pasó ayer, vamos a dejar el incidente de ayer de lado. La cantidad de gente que lo vio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que me sacó fotos de la captura de pantalla, es impresionante. Pero vos estabas viendo Diputados TV, pero si me decís, ves el programa periodístico, todavía, pero viéndolo, lo veo siempre, lo tengo en la oficina, pero un empresario era. Lo tengo en la oficina muteado. Mira. Muteado en voz baja. Así que
Sigan así que van por el buen camino. Bueno, gracias, diputado. Esto lo ponemos en la promo, esto que usted dijo. Lo cortamos para la promo. Y para renegociar condiciones acá adentro. Le mandamos un saludo. Uy, no me metas en ese lío, el presidente de la Cámara me va a matar. Usted nunca se olvide que ante todo está hablando con periodistas. Usted nunca pierde ese ejercicio. Por eso yo sé por qué se lo digo. Ya sé. Bueno, muy bien. un saludo grande. Un besito enorme. Saludos y buen fin de semana para todos. Hasta luego, adiós. Qué capacidad la del diputado para correr con el barbijo, me sorprendió, ¿eh? Sí, Yo admirable. no probé en toda la pandemia correr con el